El mundo espiritual es tan real. Yo creo que si nosotros alcanzáramos a dimensionar de que el mundo espiritual es tan real como este mundo en el que nosotros vivimos, nuestras vidas fueran completamente diferentes. Aunque quiero decirte que humanamente no podemos alcanzar a dimensionar completamente el mundo espiritual. Pero sí, la palabra del Señor nos enseña ciertos aspectos en los que nosotros tenemos que tenerlos claros. Número uno, para tener una vida en plenitud. Y número dos, porque así nosotros podemos agradar al Señor en muchos aspectos. La palabra del Señor hoy en el libro de Gálatas capítulo 5 del 16 en adelante nos habla acerca de tres aspectos fundamentales que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú aprendas en este día. Y el primer aspecto es que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Constantemente, diariamente, a toda hora, hay una lucha constante. La carne quiere prevalecer y el espíritu también quiere prevalecer. Y ese es el primer aspecto que el Espíritu Santo de Dios quiere para que tú puedas entender que en nuestra vida nunca vamos a estar completamente libres de esa lucha. Todo el tiempo, mientras estemos en este mundo, vamos a tener esa lucha constante de que quién quiere prevalecer, si la carne o el espíritu. ¿Y quién es el que va a ganar? Ese es el segundo aspecto. El que va a ganar es simplemente al que tú le des el primer lugar, aquel a que tú satisfagas, aquel al que tú alimentes, aquel al que tú le des la mayor importancia. La Biblia nos habla de la carne y nos habla del espíritu. Cuando tú satisfaces todo lo que tiene que ver con la carne, ella es la que va a ganar. Pero cuando tú andas en el espíritu, cuando tú satisfaces al espíritu, cuando tú comienzas a alimentar a tu espíritu, esto lo que hace es que tu espíritu constantemente es el que gana, es el que prevalece en tu vida. Mira lo que dice textualmente la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Son dos opositores, dos completamente contrarios, antagónicos, pero solamente en ti y en mí está el poder para decidir, para elegir a cuál de los dos es que vamos a hacer prevalecer en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nosotros, y es el tercer aspecto, cómo nosotros podemos saber cuál es el que está prevaleciendo en nuestras vidas? ¿Será el espíritu o será la carne? Cuando tú y yo realmente comenzamos a tener ciertas conductas, cuando comenzamos a tener ciertas reacciones, ciertos comportamientos, cierta manera de hablar, eso es lo que va a determinar quién es el que está ganando. Aquí la palabra del Señor nos habla en el versículo, más adelante, en el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y esto lo que te va a dar a ti y a mí es poder identificar si realmente en mí quien está ganando es la carne. Dice la palabra del Señor y manifiestas son las obras de la carne. Y te voy a nombrar cuáles son. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, celos, pleitos, contienda, ira, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto hoy. Cuando tú y yo tenemos cualquier tipo de estos aspectos que acabamos de mencionar o semejantes a esto, puedes decir que quien está ganando es la carne. Pero cuando tú le das lugar al espíritu, cuando tú le das lugar, alimentas al espíritu, cuando tu vida es diferente, cuando tu vida, tú, lo primero que tú quieres hacer es alimentar tu espíritu porque sabes que dentro de ti hay una lucha constante. Entonces se va a ver reflejado completamente ya no las obras de la carne, sino el fruto del espíritu. Y dice la palabra del Señor más adelante. Dice, más el fruto del Espíritu, en el 22 dice, y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo estamos constantemente alimentando? ¿Qué es lo que tú y yo constantemente le estamos dando prioridad? ¿Qué es lo que tú y yo constantemente estamos intencionalmente buscando? Esto que hoy el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas no es para que tú ahora estés pensando, es que fulano, con razón es que ahora vengo a entender que fulano está en la carne. Que ahora vengo a entender que fulana está en el Espíritu. Esto no es para tú comenzar a evaluar a otros, porque aquí quien nos tiene que evaluar es el Señor. Esta palabra es para hacer una introspección, para poder autoevaluarnos y poder pensar por un momento. ¿Quién es el que está ganando en mi vida? ¿Será que está ganando la carne o será que está ganando el espíritu? ¿Y cómo lo vas a poder determinar? Pues analiza la forma como estás reaccionando, la forma como te estás comportando, cuáles son tus acciones diarias. Y con eso tú vas a sacar una conclusión. ¿Será que hay algo ahí reñido que están como parejos o quizás está ganando el uno o quizás está ganando el otro? Y creo que cuando tú y yo hagamos esa introspección, eso va a ser tan enriquecedor para nosotros y tan poderoso porque es lo único que nos va a ayudar para que nosotros podamos agradar al Señor. Acuérdate que la Biblia nos habla que por los frutos es que vamos a ser conocidos, por el fruto que tú y yo demos, por el resultado que nosotros demos. No importa si en el pasado quizás estuvimos en algún tiempo anduvimos en la carne. Creo que todos estuvimos completamente andando en la carne, pero qué bueno cuando tú y yo le damos la libertad al Señor para que haga una obra maravillosa en nuestras vidas, para que nos dé haga con nosotros una obra de Él en esta tierra. Creo que es el tiempo en el que tú puedas hoy pensar por un momento y decir, Señor, sabes, necesito que me ayudes, necesito tener eh, una dirección. Si quizás sientes que no puedes, si quizás sientes que tú estás alimentando la carne y la carne es la que prevalece en tu vida, te tengo buenas noticias. Hay alguien que está dispuesto a ayudarte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Completamente, no tienes que pedir una cita, no tienes que esperar un turno, sino que solamente tú clamas y Él estará allí dispuesto a ayudarte y es el Espíritu Santo de Dios. Él mismo te ayudará para que tú tengas las estrategias, la fuerza y todo cuanto necesites para que el que prevalezca en ti sea el Espíritu. Y cuando el Espíritu prevalezca en ti, entonces vas a ser agradable al Señor. Y esto realmente es lo que te va a hacer lograr a ti todo aquello que el Señor ha preparado para tu vida. Espero que esta palabra hoy haya sido de mucha bendición a tu vida. Así que yo te invito a que tú me dejes aquí en la cajita de los comentarios qué opinas acerca de este tema y también que puedas compartir esta palabra con toda aquella persona, con tus hijos, con todas las personas que Dios ponga en tu corazón. Recuerda que nos vemos mañana en un nuevo tiempo de escuchando la voz de Dios. Bendiciones.